para el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, un gusto que nos acompañe en esta mañana. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, aperturó un amplio informe para que se pueda establecer una mesa de diálogo con el Ejecutivo, con el presidente Lazo y con los miembros de ese gobierno en materia de seguridad especialmente, para revisar los temas relacionados con la impunidad de la que se viene acusando a muchos miembros del Poder Judicial, Lorena. Ese acercamiento, ¿qué garantiza en medio de estas medidas de seguridad que definitivamente no terminan de resolver el gravísimo problema de secuestros, asesinatos, sicariatos, involucrando inclusive ahora a niños de 11 años que los han convertido en pequeños asesinos? Lorena, dé la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenos días. Tantos temas que analizar con usted. Vamos por el primer tema, el levantamiento de la reserva de la información para dar más elementos y poder esclarecer el caso El Gran Padrino. ¿Es en estos momentos una forma o una manera de que tenga el informe más elementos de juicio para un juicio político al presidente de la República? Buenos días. ¿Cómo está, doña Lorena? Buenos días, a don Emilio también. Mire, el país vive este momento una suerte de estrés político por la posibilidad de un enjuiciamiento que buscaría la destitución del presidente. Esas prácticas en el fondo traen un desasosiego ciudadano, un ambiente de intranquilidad. Esto de levantar la reserva, no sé qué sentido tiene. Quieren saber quiénes iban al Palacio de Gobierno, si iba el señor Álvaro, o el señor, perdón, Luque Lecaro. Probablemente tenía que ir porque cumplía funciones. Si fue la señora Tanya Varela, es posible que haya ido. Yo le he escuchado ya decir a ella, por interpuestas personas, que ella no conoció de ese famoso informe con el que se arma una truculenta argumentación, porque es falaz, de decir, se conocía que el señor Cherres estaba relacionado con la mafia albanesa. Y como el señor Danilo Carrera era amigo del señor Cherres, entonces también el señor Danilo Carrera tenía relación con la mafia albanesa. Y como el señor Cherres hizo algún aporte a la campaña política, tema que ha sido aceptado en su momento por José Nebot Sadi, consuegro del presidente de la República, don Guillermo Lazo. Fíjese, con toda esa argumentación falaz y mentirosa, terminan diciendo, entonces la plata de Cherres, que ha sido camisetas y otras cuestiones, esa plata era plata de la mafia albanesa. Entonces la mafia albanesa ha solventado la campaña política del presidente Lazo. Esa es una torpeza argumentativa, pero de falacia en falacia se quiere construir una realidad. Y lo que se sigue produciendo en el país es este caos, porque ¿qué me van a encontrar allí? No sé, en realidad que no sé. ¿Y eso qué tiene que ver con un juicio político? Más allá de tratar de buscar, yo digo, ya hay una campaña de desprestigio, sin duda que sí, pero las causales de juicio político están expresamente consignadas y es a lo que tiene que preocuparse la Asamblea, porque hasta hoy, y en esto hay una suerte de parteaguas, que es una línea imaginaria entre lo penal y lo constitucional. Por un lado, los penalistas más puros o químicamente puros que dicen, no, aquí no hay delitos. Y los constitucionalistas, algunos incluso que están trabajando para la Asamblea con un sueldo de remuneración, aparecen por allí diciendo, no, es que este es un tema estrictamente constitucional y lo que tiene que hacer la Corte es solamente un examen de forma. Es decir, si está la petición, si están las firmas y si están invocadas las causales del artículo 129, que aquí creo que se van a contraer básicamente. Puede ser el tema peculado, cohecho, confusión, enriquecimiento ilícito. No hay otras causales de aquellas que constituyan delito.
pero la Corte Constitucional tiene que hacer un examen, como yo llamo, de control de la imputación que hace la Asamblea, si es que la hace, no solamente formal, sino esencial o material, porque así lo dispone el Código, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice que tiene que haber un examen de adecuación típica, es decir, por eso dije que era una línea imaginaria la separación de lo penal con lo constitucional. Primero tiene que haber un examen de apreciar si en el relato de los hechos hay o no una figura penal. Más allá de que algún penalista sesgado dice, no, es que no cabe la comisión por omisión, eso es un tema discutible. Lo discute la doctrina y por último el Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos tiene una pésima redacción y una es esta precisamente. De manera que eso ni siquiera ameritaría eso, ponerse a dar una clase para que entiendan un poco que es posible que pueda haber una comisión por omisión en un delito de cohecho. Sí, puede ser, pero habría que ver si en este caso la hay. Pero más allá de eso, tiene que haber un relato del supuesto delito, primero. En segundo lugar, tiene que haber en ese relato elementos suficientes que vinculen la conducta del presidente con ese supuesto delito. Mientras esto no puedan hacerlo, la Corte Constitucional le va a rechazar. Por eso dije que era un parteaguas. Doctor, pero ahí vamos a dos escenarios. Permítame interrumpirlo, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos con sus valiosos comentarios para orientarnos en lo personal y orientar también a la ciudadanía. A ver, hay dos escenarios bien marcados sobre los que estamos observando los periodistas se está trabajando. El uno es el político, ¿verdad?, que se remite al tema de la famosa Corte Constitucional, que ya sabemos que en la época de doña Alexandra Vela, ¿verdad?, en los concursos en que participaron quienes aspiraban a ser jueces de la Corte Constitucional, denunciaron, algunos de ellos, que fueron marginados y que hubo arreglos ahí para que en esa época doña Alexandra, al frente de la artillería pesada del Ejecutivo, pueda dejar a salvo ese organismo en manos de quienes sean cercanos al gobierno. Eso nos lo dirá el tiempo. En segundo lugar, doctor, está el tema de la Fiscalía. Y ahí vamos a la parte fundamental. Estas últimas acciones que ha hecho el gobierno, se observan, los periodistas observamos y analizamos esta guerra cruzada contra Lenín Moreno, que tiene contenidos válidos y se está investigando por parte de la Fiscalía también respecto al manejo doloso de más de 70 millones de dólares en comisiones, en arreglos, en chantaje, etcétera, en el bullado caso del Coca-Cola Sinclair, Sindohidro. Y ahí viene a continuación el tema relacionado con la relación del presidente de la República, que la Fiscalía investiga, con la denuncia de la posta, ¿verdad?, de este muchacho Boscán, en la que indica que Luque fue nombrado directamente por el presidente de la República, gozando de su más alta confianza por los años en que lo ha servido en la banca, en su banco de Guayaquil, para que se encargue de manejar la empresa estratégica más importante de la República del Ecuador, que es la ENCO. Y junto con él, el señor Cherres. Y ahí aparece en ese triángulo de las Bermudas, donde se han desaparecido los tres, ¿verdad?, el señor Danilo Carrera, el gran padrino. Esos hechos están en manos de la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con esa investigación? Porque acá dependemos de una Corte Constitucional que ya sabemos en qué puede terminar. Pero en el tema de la Fiscalía, ¿qué garantías hay de que se está investigando realmente? Si han habido los elementos que desde el punto de vista de la Fiscal General de la Nación conllevan responsabilidades del Ejecutivo. Y eso, lógicamente, es otro escenario que se ha dibujado, pero del que no tenemos mayores referencias claras con estos personajes que están involucrados en este tema. Doctor, adelante. Hay algunos comentarios y reflexiones. Primero, había la primera corte que se autodenominó constitucional, a la que se calificó también como cervecera, por eso oprobioso fallo a favor de la Cervecería Nacional y en contra de los trabajadores que reclamaban y aceptaban más de 90 millones de dólares
y simplemente no les han dado absolutamente nada. Esa corte de ingrato recuerdo, incluso dio paso a un proceso de enjuiciamiento político contra el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Pero allí hay un tema interesante. Allí se procesó políticamente al delegado, porque era delegado del presidente, como ha sido acá el señor Luque. No se enjuició políticamente al delegante, que era el presidente Correa. Acá el delegante es el presidente Lazo. Si hacemos ese símil, entonces quien debía haber sido llevado a juicio político debiera ser el delegado, el señor Luque. Pero más allá de eso, mire, don Emilio, si usted es un empresario, porque también el manejo del Estado es una gran empresa pública, usted tiene colaboradores. Usted no tiene por qué responder por lo que haga su colaborador, que puede ser el de más confianza. Usted tiene un colaborador muy eficiente, muy idóneo, que ha estado con usted 5 años, 10 años, en una determinada función. Su empresa llega al máximo nivel, llega a la presidencia de la República. Y usted escoge a sus colaboradores de mayor confianza. Aclaro que históricamente el mayor acierto en la historia política del país lo tuvo Jaime Roldós Aguilera, que él convocó no a los amigos, no a los compadres, y ese puede ser un error en la administración del presidente Lazo, sino a los que creían los mejores ciudadanos que habían sido sus profesores, el doctor Galo García Feró para Educación, el doctor Carlos Feró Blum para Ministro de Gobierno, Nicolás Parducci Chacaluga para Procurador del Estado, Edmundo Durán Díaz para la Fiscalía General, a Ordóñez Espinosa de Cuenca, un ilustre cuencano para Contralor. Es decir, buscó a los mejores ciudadanos de mayor capacidad y de mayor honestidad. Posiblemente haya sido ese un error del presidente Lazo, pero los errores están allí. Tiene él que responder, disculpe la expresión gráfica, por las raterías que haga un funcionario público. No, señor, a menos que él se haya beneficiado porque conocía la ratería. Mire, en asamblea, y hay unos opinólogos que dicen, lea lo que dice el profesor Jacob, los delitos de infracción de deberes. Sí, pero es otro gran gigante que es Claudio Rossín, dice, y cita el caso del cohecho. No tiene por qué responder el superior por el cohecho que comete el inferior, salvo que el superior lo conozca, salvo que lo conozca. Y el profesor Jacob, cuya teoría se la saca, se la desmenuza, como yo dije en una entrevista ayer, como bolsillo de payaso, ¿verdad? Para todo y para nada, y entonces, porque es un fondo vacío, y dice, el profesor Jacob dijo en la teoría de los delitos de deber, sí, Jacob dice algo que es importante recordar, no todo es responsabilidad de todos, yo le agrego de mi propia cosecha, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Doctor, ¿qué peso tienen las declaraciones de Fernando Villavicencio, que indicó que sí conocía al presidente? Precisamente hacia allá iba mi pregunta. ¿No procede el juicio político por omisión? ¿Y cuál es la diferencia entre el juicio político o las implicaciones políticas y las implicaciones jurídicas? Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, usted como entendido en esta materia, yo le hago esta pregunta, porque de acuerdo a lo que dice Fernando Villavicencio, el presidente conocía y cayó. A ver, ¿y usted le cree a Fernando Villavicencio? ¿No? Le pregunto eso porque aparece como en la quinta columna, porque decía que es amigo del presidente. Con esa clase de amigos, ¿para qué tener enemigos? Él se relame por ser candidato a la presidencia de la República. Yo no sé quién vaya a votar por él. Pero entonces se ha prestado, y eso es vergonzoso para el juego político. Dice que sí sabía. La señora Tanya Varela dice que ella fue a hablar con el presidente y que ella no conocía del informe. Si ella no conocía que era la comandante general de la policía, ¿cómo le podía dar la información al presidente de algo que ella no sabía? Pero algo que es importante, y esto yo reitero, no se trata de ser ni adversario del presidente Lazo, ni su amigo o su conmilitón. Pero el hecho cierto es que el caso Encuentro, y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos medios de comunicación están, como otros interesados políticos, están mezclando el caso de la mafia albanesa como que ha dado dinero hasta para la campaña política.
Y el caso del llamado encuentro, que la posta le llamó, y yo he sostenido que esto era un acto de ofensa, el gran padrino. ¿Por qué? Porque se dice que el señor Danilo Carrera tenía influencia por ser cercano al presidente, lo cual es creíble porque es su cuñado. Pero lo que ya se sabe es que el coronel Víctor Arauz buscó a Cherres para que trate de buscar la influencia para que el presidente lo reciba. Y al final de la jornada la gestión de don Danilo Carrera fue infructuosa porque el presidente le dijo a don Danilo Carrera y este a su vez al coronel Arauz que la general Ataña Varela era la que iba a resolver el tema. Ahora, no desaparece el informe y además la fiscalía dice algo que es importante conocer, y el diablo le paga mal a sus servidores, ¿verdad que sí? Mire, a la Fiscalía General del Estado la utilizó Lenín Moreno durante su administración. ¿Para qué? Para crear y montar un proceso penal vergonzoso, el caso Soborno, que es una vergüenza histórica. Por eso no hay alerta roja contra el presidente Correa. Por eso el presidente Correa tiene la calidad de refugiado político, porque fue un acto vergonzoso. Pero esa misma Fiscalía General, que fue muy complaciente con Lenín Moreno, ahora lo está llamando a proceso a que responda. Y tiene que responder si es que él tiene que ver o no con los delitos. Ya eso lo veremos que pasa en el proceso. Pero también, por el caso llamado Encuentro, hay una investigación abierta donde no se omite el nombre de don Danilo Carrera. Entonces, ¿qué ha pedido el presidente de la República que se omita? Y recordemos que el presidente Rodrigo Borges, ese gran demócrata, cuando se involucró al hermano Radio Sucre en actos de corrupción, le dijo, señor, presente las pruebas. Y con ese temperamento de gran demócrata que era y es el presidente Rodrigo Borja Ceballos, clausuró Radio Sucre. La clausuró. Borja la clausuró. Entonces, yo creo que en ciertos momentos la tolerancia debería tener un límite, pero los ciudadanos que no tenemos compromiso, sino con la búsqueda de la verdad, tenemos que Doctor, ser muy en resumen, ¿procede o no procede el juicio político al presidente Guillermo Lasso y por qué causales? A ver, lo último, las causales están expresamente previstas en la Constitución. Olvidémonos de traición a la patria, que era y es ridículo. De delitos de lesa humanidad, genocidio, exterminio de personas, tampoco cabe. Solamente la posibilidad de que se le impute la relación con delitos de peculado, cohecho, confusión y enriquecimiento ilícito, en lo que yo he dicho, que de acuerdo con el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional tiene que hacer un examen no solo formal. Oiga, aquí está la solicitud, está en la firma y está el relato. Tiene que ver si ese relato se corresponde a lo que llamamos la adecuación típica con un delito de lo que se le imputa. Y si en ese relato aparece vinculado el presidente. De lo contrario, tanto la calificación de admisibilidad de la imputación que hace la Asamblea va a caerse. Doctor, permítame interrumpirlo en esa parte porque en el informe de la comisión que en la Asamblea está presentando el llamado juicio político, dice que el artículo 129 de la Constitución de la República establece como causal el juicio político al presidente y vicepresidente, primero, por delitos contra la seguridad del Estado, 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro u omisión por razones políticas de conciencia. Añaden ahí, a renglón seguido, no se trata en el juicio político de establecer la responsabilidad penal del presidente de la República, ya que aquello es competencia de la Fiscalía y los jueces penales, sino de establecer la responsabilidad política por incurrir en presuntas conductas, ya sea por acción u omisión que afecten los intereses públicos, lo que acarrea como efecto el retiro de la confianza. El hecho de haber emitido decretos que conllevaron a esta acción delictiva de su subalterno. Indica a la comisión que no es un elemento penal que está tratando de la Asamblea establecer, político, sino es un juicio político y que la Fiscalía
es la que tiene que encargarse de los asuntos penales. Doctor, ¿qué opina usted sobre ese alegato de la comisión que es con el que están radicalizando su posición? Mire, don Emilio, en ese informe de esa comisión, que no era necesario y que se lo buscó para tratar de conseguir réditos políticos, porque no es un presupuesto de procedibilidad ese informe, no. Tanto así que hay sectores ya incluso del Partido Social Cristiano han dicho, nosotros ese informe, que es verdad que lo suscribieron y hoy están arrepentidos, porque ese informe puede servir para todo y para nada. Si sirve para todo, se les cae el juicio político, la posibilidad. Van recién a presentar, don Emilio, una acusación donde están buscando asesores. Esto le comento porque no soy infidente. A mí me llamaron y me preguntaron qué pensaba de los delitos de infracción de deber. Y le dije, tienen que estudiar para actuar con seriedad y objetividad. Si quieren saber algo, estos son mis comentarios sobre el tema. Esto es mi libro que salió en 2023, una edición de más de 1000 páginas. Primer tomo se lo envié en formato digital, página 331, delitos de autoría por dominio del hecho, 341, delitos de infracción de deber. Estudien para ver si encuentran una adecuación típica. Esto que dicen de que esto no tiene nada que ver con lo penal es una barbaridad, que solamente lo puede sostener quien esté obnubilado y enceguecido. Miren, Emilio, solo para terminar. En el año 1929 la Constitución permitía destituir a un presidente solamente por lo que se llamaba un voto de desconfianza. Eso pasó con un ilustre presidente de la República en su momento, Juan de Dios Martínez Mera. En el año 1933, ¿cuál fue el gran interpelante? Nada más que el doctor José María Velasco Ibarra. Pero ese solamente bastaba reunir votos para votarlo. Pero ese juicio se considera oprobioso. Históricamente ha sido desaprobado y reivindicada la figura de un presidente destituido. Pero hoy hay un control político para la destitución que se llama reforzado, que significa el control que debe hacer la Corte Constitucional. Yo, esa aseveración de que la señora Vela, que de paso fue una pésima ministra de gobierno, buscó a poner a sus alumnos allí en la Corte como que van a ser sus sirvientes. Eso es falso. Esta y la anterior Corte han sido excelentes cortes. Se pueden equivocar en muchas cosas, pero yo no meto las manos al fuego por nadie. Es una Corte que se aprecia ser primero incorruptible y en segundo lugar que sabe mucho. Entonces, mire, esta es la dura realidad, pero el país no puede seguir viviendo de mentira en mentira. Y los medios de comunicación tienen que actuar con objetividad, con seriedad y, como yo digo, hacer periodismo crítico. Eso es fundamental, don Emilio. Doctor, vamos a otro tema. El día de ayer se indicó que la exministra de Obras Públicas y de Vivienda del gobierno del presidente Rafael Correa salió de la embajada argentina de forma irregular. ¿Qué implicaciones tiene esto cuando ella tiene ya una sentencia por el caso Sobornos? Mire, lo último, ella tiene una sentencia pendiente por cumplir y la sentencia ya está en firme. Lo segundo, en la embajada ella gozaba de la inmunidad que tiene la embajada para que no pudiera haber un allanamiento. Por esa razón, el Estado ecuatoriano, entiendo que en algún momento le solicitó al Estado argentino que la entregue, pero la embajada de un país es parte del territorio del país y el país es libre y soberano si decide entregar o no a un ciudadano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un violador en serie va a una embajada y se asila ahí, se mete a la brava? En la embajada, pues la embajada puede coger y amarrarlo de pata y mano y decir, oye, este señor está aquí. El Estado, el gobierno argentino libre y soberano no ha aceptado el pedido de que la devuelva o la entregue. La señora ha decidido, de mutuo propio, salir de la embajada. En ese momento perdió la protección de inmunidad de la embajada que tenía, y si la señora es encontrada en cualquier lugar, va a ser privada de la libertad, salvo que ya no esté en el país, que es otra posibilidad. Consecuentemente, prenderán las alertas rojas con Interpol si no las han prendido.
Ya veremos qué pasa. Recordemos que en el caso Soborno, porque ella está condenada también en el caso Soborno, que es una vergüenza ese proceso, hay que ver si con el precedente, lo que ya pasó con el presidente Correa, si la Interpol prende las alertas de alerta roja. Vamos a ver, no lo sé, pero en todo caso, ella, este momento, si está en el país, puede ser privada de la libertad. Doctor, en Si 2 minutitos, una reflexión suya para finalizar. Ajá. ¿Qué también le hace al país en estos momentos el acercamiento directo que ha propuesto el doctor Saquicela, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para dialogar con el Ejecutivo, con el presidente, que ha venido siendo muy crítico con el Poder Judicial, ha andado con carpetas, inclusive señalando nombres y apellidos de jueces que él considera, ¿verdad?, han violado la propia ley y se han adecuado a grupos que han estado saliendo en libertad después de haber cometido delitos execrables. Esa acción ahora en este presente ayudará a devolverle la confianza y mejorar el sistema judicial, o es un error, porque yo recuerdo que años atrás, cuando el ingeniero Febres Cordero reunió a 34 jueces de la Corte Suprema, se incendió Roma y se dijo que no podía un presidente de la República tener a la Corte Suprema de Justicia bajo su tutela. Doctor, esto que está pasando ahora, por efectos de tanto lío que tenemos, ¿está ayudando o desordena más la independencia, autonomía y credibilidad de las instituciones de justicia? Mire, no va a afectar ni va a ayudar. Y digo por qué. Conversar siempre es bueno y es positivo. Hay conversaciones constructivas y otras destructivas. Se ha hecho o se ha señalado a la función judicial y a la actuación de determinados jueces. Yo siempre digo, no todos los policías son malos, no todos los fiscales son malos, no todos los jueces son malos, no todos los abogados somos malos. Yo creo que la minoría son los malos. ¿Ya? Si hay malos jueces, hay un proceso de depuración porque allí más que el presidente de la Corte Nacional, tiene que ver el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control de disciplina y de gobierno. Y ante los últimos hechos, el Consejo de la Judicatura le ha dicho, o ha dicho públicamente, porque no fue al presidente que le aclaró nada, ha dicho, los jueces actuaron bien. ¿Por qué? Porque la policía no presentó los elementos suficientes para la audiencia de calificación de flagrancia. Y como la policía no los tenía o no los presentó, la fiscalía tampoco pudo presentarlos y los jueces no tuvieron otra alternativa que no sea la de disponer medidas sustitutivas y en otros casos podrían ni siquiera disponer la prisión preventiva. O sea, no es que digo que está mal que el presidente de la Corte Nacional pretenda un acercamiento, que converse y que se puedan coordinar ideas. Esto tendría que ver probablemente más bien, sí, en el fondo con el derecho a la seguridad, no solo jurídica y ciudadana, para que personas que realmente están vinculadas con la comisión de delitos no sean fácilmente puestos en libertad. En esto sí debe haber un control de las garantías constitucionales como de habeas corpus, que tienen que ver básicamente con la libertad, pero también en otros momentos recordemos que se plantean acciones de protección. Hoy el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Constitucional no se pone de acuerdo y entonces el de minoría uno dice que si esto no se hace, corremos a presentar una acción de protección. Se han prostituido las garantías constitucionales por el mal manejo que hacen los sectores políticos que acuden a esas medidas y los jueces que las otorgan. A mí me parece que la conversación es positiva en esa línea, pero la inseguridad ciudadana, la cantidad de muertos, la presencia de niños sicarios no va a tener una respuesta adecuada con la simple reunión del presidente de la Corte Nacional con el señor presidente de la República, don Emilio. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Habernos dado luces en estos temas. Siempre es oportuno dialogar con usted para ir orientando mejor a la población sobre estos temas. Distintos criterios. Ha sido esta mañana el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ex juez de la Corte Suprema también de Justicia. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. A ustedes, como siempre, muy reconocido por su tiempo también. Buenos días. Muy amable. Días.